Bueno, muy bien, seguimos. Vamos a hablar de política y también vamos a hablar de los medios de comunicación. Es inevitable que lo hagamos porque, digamos, comulga en nuestra próxima invitada esa particularidad. Es una mujer que viene del mundo académico. Le vamos a preguntar si el lugar que ella ocupa en realidad está todavía casi dominado por los hombres, a ver cuántas pares tiene, conduciendo unidades académicas de todas las universidades públicas de la República Argentina, pero a su vez en esta elección ha resuelto ser candidata, con lo cual, además de ser una mujer académica que está a cargo de una facultad, es candidata en las próximas elecciones. Florencia Saintut. Florencia, gracias por venir. No, gracias. Bueno, a ver, esa pregunta que te hacía recién, ¿las mujeres están...? Bueno, hay más mujeres, seguimos siendo minorías en todas las facultades, pero hay más mujeres, ahora hay 6 decanas, que es muchísimo, de 17 facultades. Nunca esta universidad, por ejemplo, ha tenido una rectora mujer, una presidenta. Esta universidad tiene presidentas y en general en el mapa universitario de la Argentina los rectores son mayoritariamente por escándalo varones, ¿no? Sí. Así que seguimos siendo minorías. Se ha avanzado, pero seguimos siendo minorías. Bueno, déjame preguntarte algo en relación, digamos, a la carrera. La Facultad de Periodismo, allí donde todos estudiamos, donde somos docentes, tenemos, digamos, nuestro corazoncito, tiene una relación bastante particular, por una cuestión hasta lógica, que está de más aclararla con los medios de comunicación. E incluso ha participado en foros de debates que se hicieron, en el debate acerca de la ley de medios y demás. ¿Cómo ves el rol protagónico, pero casi sin límites, que han adoptado los medios de comunicación en los últimos procesos electorales? Digamos, casi como si fueran actores políticos en algún caso. Bueno, es que ese es un gran problema, ¿no? O sea, es un gran problema que está muy bien que se reflexione, que se piense, que se decida socialmente si es que queremos los ciudadanos que los medios de comunicación sean actores políticos y si es que lo decidimos y queremos que esto sea explicitado, ¿no? El gran problema es que actúan políticamente, que no soportan respuestas políticas y que además esconden que están actuando como actores políticos. Este es el problema, ¿no? O sea, sí, y lo que a mí me parece que es interesante es que este momento histórico eso se está discutiendo, ¿no? O sea, que digo, no solamente en la Argentina, se está discutiendo, yo diría, en todo Occidente. Iba a decir en la región particularmente, porque los medios han ocupado un lugar central como oposición de los gobiernos populares, ¿no? Han sido los principales opositores. Pero no solamente en la región se está discutiendo cuál es este estatuto de los medios. Incluso hay reflexiones teóricas interesantes en términos de, bueno, si efectivamente son un poder tan importante, son el cuarto poder, ¿por qué no tendrían que ser, no digo que estoy de acuerdo con esta idea o no, es para discutirla, ¿por qué no tendrían que ser, por ejemplo, solamente estatales o un asunto regulado absolutamente por el Estado, ¿no? Algunas teorías políticas dirían una función del Estado más, ¿no? Un poder del Estado, digo. Bueno, hay extremos de la discusión, desde aquellos que dicen que nada... El que te escucha va a decir, Saintut quiere medios públicos, nada más que públicos. Ya, digamos, bueno... La verdad es que yo quiero cuanto más espacio tenga lo público, que es el lugar donde es posible pensar lo de todos y los de todas mejor, pero no es que quiero medios públicos únicamente, ¿no? Por eso digo, hay extremos de la discusión, pero en estos extremos está aquel que piensa que hay que estatizar todo, ¿no? y que hay argumentos para pensarlo, ¿no? Y aquellos que piensan que la única posibilidad de los medios es el liberalismo más absoluto, donde nadie regule nada, y cuando eso sucede, los únicos que regulan son los capitales, es el mercado, ¿no? Que tienen reglas no atentas al bienestar común, sino a la reproducción del capital. Exactamente. Pero además el Estado ha demostrado, sobre todo en el último tiempo, que el Estado presente en la vida de los ciudadanos modifica para bien muchas cosas. No sé por qué no habría de hacerlo, en todo caso, a partir de los medios de comunicación. Pero es un debate, es cierto, sí, bastante complicado y demás. Sobre todo porque además los medios de comunicación funcionan en la Argentina de manera hipócrita, ¿no? Porque uno a veces se referencian en los grandes medios, sobre todo en Estados Unidos. Vos escuchás hablar a muchos que dicen, no, porque la prensa norteamericana y demás. Y en algún punto, te confieso, a mí me da casi como hasta un poquito de envidia el hecho de que por lo menos... en otros lugares, por caso de Estados Unidos, los medios juegan abiertamente y dicen, bueno, muchachos, nosotros vamos por esto, que es un discurso más sincero al fin y al cabo, porque la sensación que uno tiene es que todos los medios, todos, absolutamente todos, por supuesto que el más grande es el que más incidencia tiene, pero todos juegan políticamente, pero lo hacen de manera encubierta.
Exacto. Yo creo que por eso el gran problema no es que jueguen políticamente, el gran problema es que lo escondan y que entonces no se someten a ningún tipo de debate público, político, ciudadano. Ni siquiera se puede hablar muchas veces en términos de responsabilidad, porque ya el que habla en nombre de la responsabilidad social está cortando la libertad de expresión o está pensando en una estatización que para algunos es únicamente sinónimo de autoritarismo, etcétera, etcétera. El gran problema es eso que vos señalás, un posicionamiento hipócrita, una doble moral. Esto, ¿cómo se hace para debatir con alguien que de entrada niega lo que es y dónde está parado? Es cierto. Bueno, pero la sociedad madura en ese sentido. Yo creo que además las elecciones estas, no sé qué te parece a vos, fueron en algún punto un quiebre, incluso tu candidatura. Voy a decirte por qué. En el diario, en la ciudad de La Plata hay un diario que es un medio dominante que hace años que funciona con mucha presencia, sobre todo en los ciudadanos y demás, pero vos encaraste el proceso previo a las PASO abiertamente enfrentadas, porque hubo incluso hasta campañas en contra de tu candidatura, y sin embargo, evidentemente a la luz de los resultados no fue muy eficaz la manera en la que te maltrató el medio, habida cuenta de que la verdad hiciste buena elección para ser por primera vez candidata. Bueno, hoy justamente a la mañana me preguntaba alguien que vos debes conocer, me preguntaba desde Radio Provincia Lisandro Sabanés, ¿no? Sí, claro. Lisandro, como periodista, me preguntaba, bueno, ¿cuánto creía yo que había, qué influencia tenía haber haber empezado nuestro acto de lanzamiento diciendo que los titulares de los diarios platenses nos daban asco, ¿no? Entonces yo le contestaba que la verdad yo no sé qué influencia tuvo, ¿no? Esto será parte de, incluso, digo, no tengo un rigor científico, porque no hemos hecho una investigación científica a ver cuánto influyó o no en los resultados electorales el papel del diario El Día en estas elecciones. Seguramente lo haremos, pero no está hecho en este momento. Ahora, de lo que sí estoy segura que habla de otro momento político es que nosotros no hicimos un cálculo de si nos convenía o no nos convenía denunciar al diario El Día para sacar votos, sino que necesitamos denunciarlo porque hay ciertas cuestiones que llevan adelante, fundamentalmente el diario El Día, pero pensemos también el diario Hoy, que están mal, que atentan contra el derecho a la información de los ciudadanos platenses, ¿no? El papel que ellos jugaron, especialmente, por ejemplo, durante las inundaciones, donde no hablaron una sola vez en 10 días ni de responsabilidades, ni del gobierno de la ciudad, Bueno, no, y esto ni siquiera estoy diciendo... Pero ¿no te parece que eso fue un quiebre? Porque al fin y al cabo ahí la gente sufrió las consecuencias de la inundación. Entonces no necesitaba un medio de comunicación que le contara lo que pasó. Y ahí me da la sensación de que el ciudadano que leía el diario el otro día y que había sufrido las consecuencias de la inundación, advertía que algo no estaba reflejado tal como había sucedido. De hecho, yo creo que incluso ha sido un quiebre, vamos a ver qué profundidad tiene, pero muchas veces periodistas de la ciudad, de radios de la ciudad, que llevan adelante sus radios con muchísimo esfuerzo, con mucho, bueno, otro día hablaremos del mapa comunicacional de La Plata, y que muchas veces hasta por rutinas, prácticas y rutinas productivas de producción de la noticia que no se ponen en cuestión, armaban su agenda mirando el diario El Día, porque es el principal diario de la ciudad de La Plata. Pero como muchos de esos periodistas sabían, sus radios se habían inundado, ellos mismos se habían inundado, son ciudadanos platenses, veían el diario El Día y veían que no parecía nada de lo que ellos mismos habían vivido. Entonces ahí yo creo que bueno, las inundaciones han traído un puesto en escena una diversidad de cuestiones sobre las cuales va a ser muy difícil y tal vez ojalá no se vuelva nunca atrás, porque hemos aprendido muchísimo en ese proceso. Pero además hay otro dato, que en todo caso te lo consulto. La proliferación de medios, que al fin y al cabo es el fin último de la ley de medios, que aparezcan más voces, más lugares donde se genere, donde se produzca contenido y demás, le ha hecho perder un poco también de poder en términos de la instalación de la agenda a algunos medios de comunicación. Porque a mí, te soy absolutamente sincero, es una sensación particular que tengo. Cuando yo vine a la Facultad de Periodismo hace tiempo, no recordemos cuánto, yo leía el diario El Día y me sorprendía porque cada tanto veía algo. Ahora me pasa que yo abro el diario El Día y la verdad es que todo lo que veo escrito ahí, o por lo menos el 98% ya lo leí o lo consumí, los portales de información,
en ese sentido que han proliferado, claro, y son sí, muchos, claro. generan mucha información y mucho contenido. En algún punto pierden también esa capacidad los medios para instalar agenda, creo yo, por la diversidad de voces nuevas. Bueno, ahí también, digo, no para pensarlo, digo, es un tema que necesita ser desarrollado, pero también yo creo que es un momento interesante para salir de dos teorías muy extremas, que es que por un lado esta que primó durante la larga década neoliberal, que el poder lo tenía el receptor y que los medios no tenían ningún tipo de poder. No, hoy sabemos que sí lo tienen y que pueden también construir agendas. Ahora, tampoco estas otras teorías en el otro extremo, en el cual lo único que hacemos los ciudadanos es reproducir automáticamente lo que vemos en los medios. Las teorías de la dominación extrema y absoluta tampoco se pueden sostener. Volviendo a puntualmente esta elección, si nosotros hubiéramos dependido del diario que más se vende en la ciudad de La Plata, nos hubiera ido muy mal, porque jamás en todos estos meses de campaña, previamente, después, no han sacado una sola noticia ni de que existimos, ¿no? No solamente eso, sino que la semana pasada me reía porque vino el presidente Evo Morales. Ya a esta altura, digo, nos reímos, pero más o menos porque no es por nosotros, sino que también es para pensar qué pasa en la ciudad, ¿no? Entonces estuvo el presidente Evo Morales inaugurando una cátedra sobre comunicación en la universidad. Fue un acto además muy grande, con una fuerte presencia de la comunidad boliviana en la ciudad de La Plata, y además hablando de medios de comunicación, que es un tema de toda la ciudadanía, no solamente de un grupo de expertos. Y la noticia en el diario del día era, estuvo Evo Morales en periodismo con una foto del intendente, ¿no? Evo Morales, el intendente. Bueno, ya hay un manejo perverso hasta de la información, ¿no? Pero bueno, pero por eso digo, ninguna de las dos, ni la de la manipulación absoluta, ni la de que no tienen ningún tipo de lugar, son reales en términos absolutos, ¿no? Y a mí me parece que sí hay una apuesta muy grande. Esta ciudad particularmente es no voy a decir es un laboratorio, pero es una ciudad muy interesante para aprender mucho de comunicación, no solamente en la facultad, sino en la práctica, en qué es lo que está pasando en la comunicación de la ciudad con la enorme diversidad, pluralidad de voces, incluso en un desorden que para muchos es problemático, pero que es muy interesante para ver, incluso para llegar a nuevos acuerdos, digo, la cantidad de frecuencias, qué lugar va a tener, qué lugar va a tener la ley, las fuentes laborales. Bueno, sobre eso yo creo que es importante pensar que, por ejemplo, del Estado municipal tiene que intervenir, pero intervenir en términos de permitir que se logren acuerdos, que se mejore y se profundice la comunicación existente, que se acompañe. ¿Cuántas experiencias de comunicación de la ciudad de La Plata se están haciendo con un esfuerzo enorme, pero completamente a la intemperie con respecto a una posible protección del Estado, o incluso de búsqueda de otros recursos empresariales y privados, que sería interesante poder intervenir? Yo creo que nuestra ciudad en este sentido tiene muchísimo como para ir a la cabeza de poder mostrarle a la Argentina esto de pluralidad de voces, de profesionalismo además en esta pluralidad de voces, y de la posibilidad de acuerdos novedosos, creativos con respecto a la existencia, que no se trata de que para que unos existan haya que cerrar a 5 otras radios o a un canal, sino que hay que ver la manera en que puedan existir y que se profundice esa pluralidad. Bueno, hablemos un poco de política. Es medio anacrónica, Bien. pero es inevitable porque no hablamos antes. Te lanzaste a una carrera, a una campaña política, vas a ser candidata y por lo menos si se repiten los resultados de las PASOs vas a llegar a ser concejal en la ciudad de La Plata. La pregunta es, ¿cómo trabajar desde el Consejo Deliberante con una gestión que por lo menos por ahora, a diferencia de otros intendentes, eligió mantenerse dentro del Frente para la Victoria, que es el sello en el que vos te sentís representada y estás defendiendo en la elección? Bueno, lejos de ser anacrónica, la pregunta es una pregunta muy, muy pertinente para este momento y para lo que viene. Bueno, nosotros tenemos todas las expectativas de trabajar de la mejor manera, sin dejar de ser quienes somos, marcando las diferencias, porque vamos en otra lista, no porque
por un capricho, porque simplemente se nos ocurrió, o por una cuestión, digamos, o porque no llegamos a un acuerdo a última hora, ni mucho menos. Vamos a nuestra lista porque somos otras cosas, o sea, tenemos valores militantes distintos, hay algunas decisiones que nunca hubiéramos tomado y otras que creemos que son necesarios tomar, desde decisiones muy grandes, como decisiones también muy chiquitas que hacen a la vida cotidiana, que nos paramos en un lugar muy, muy distinto. Así que lo que esperamos es poder trabajar, poder tramitar las diferencias políticamente, que eso no quiere decir anularlas, ni mucho menos, sino poder dar las discusiones, poder dar los debates, poder construir mayorías para tomar decisiones. Nosotros vamos a hacer una parte, si es que todo sale bien y tal cual lo esperamos, una parte, no una parte tan chiquita, porque no es que se está lista, se viene construyendo un proceso, en lo cual ya hay otros compañeros que están apoyando esta lista y que ya están en el Consejo, y esperamos no perdernos no perdernos en las diferencias, pero no dejarlas de ver. O sea, no en esto... ¿Y diferencias de qué tipo, por ejemplo? Diferencias, digo, yo creo que nosotros nunca hubiéramos hecho por ejemplo, estoy pensando, el 2 de abril, nosotros, mientras el intendente mandaban un tuit diciendo que estaban ayudando y estaban de viaje, y podía estar de viaje, no estoy condenando ni mucho menos que esté de viaje, pero esa práctica, mientras ellos hacían eso, nosotros abríamos la facultad para que vinieran a la facultad los ciudadanos los que menos tenían, que vinieron mojados, que vinieron sin zapatos, a ver de qué manera podíamos darle alguna respuesta. Esa es una diferencia muy grande. Yo creo que hay diferencias que tienen que ver con, ellos han tenido una gestión que yo creo que es una gestión de corte vecinalista, que ha tratado de cerrar la ciudad más que de abrirla. Y fíjense que la han tenido que abrir en una situación muy, muy traumática. ¿Vos creés, por ejemplo, que la ciudad de La Plata no está definitivamente alineada con el proyecto que representa el gobierno nacional? Bueno, yo no sé si puedo decirlo así en términos, poder decirlo, puedo decirlo, pero digamos, yo no voy a sacar el kirchnerómetro o digamos... Pero hay matices que por ahí marcan una diferencia, digamos, por caso, a ver, también el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha recibido críticas muy fuertes por parte de un sector, por lo menos del núcleo más duro del kirchnerismo, y sin embargo sigue formando parte del proyecto y demás. El tema es, en esto de discutir cuáles son los matices y cómo complementarse, ya que los dos representan al mismo proyecto, ¿cuál es la diferencia en la que vos desde otro lugar podés aportar? Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos un proyecto, una mirada de la ciudad que no solamente se articule más contundentemente con el proyecto nacional en términos ideológicos, políticos e incluso muy pragmáticos, que no tiene que suceder una inundación para que se tomen medidas como, ayer se terminaron de efectivizar los fondos para las obras, ¿no? Que lo va a financiar la Nación, pero esto fue... yo me pregunto, ¿era necesaria una inundación con las consecuencias tremendas, trágicas que tuvo para todos los platenses, para articular con la Nación, para poner en valor la necesidad de esas obras, para ir a demandar esas obras, para ir a pelear por esas obras? Vos me preguntás por las diferencias. Yo creo, honestamente, que este gobierno ha gobernado mucho más pensando en aquello que se ve, en aquello que se puede mostrar, que en medidas muy profundas, ¿no? Y esto, no es que lo creo solamente por un acto de fe, lo puedo ver al recorrer la ciudad de La Plata, donde nosotros vemos cómo los domingos yo vivo en Citibel, cómo los domingos están los cooperativistas limpiando el Centenario, los domingos, ¿no? El día en que los cuales los trabajadores deberían descansar, y hay lugares en los cuales todavía
todavía hay problemas, asentamientos de alrededor de 15 años, como por ejemplo en algunos lugares en Villa Elvira, donde no entran a buscar la basura porque son asentamientos, y en una ciudad donde han crecido como en ningún otro momento los negocios inmobiliarios, todavía no tienen acceso a la tierra. Entonces, bueno, yo creo que nosotros vamos a tener claramente un perfil de una mayor, a ver, ¿cómo decirlo para que no suene banal? Pero sí, nosotros de una mayor sensibilidad y compromiso con la construcción de la justicia social, una sensibilidad mayor con las necesidades de aquellos que han sido históricamente postergados, y que si hoy no están peor, es por la presencia del Estado nacional, no por la del Estado municipal, ¿no? Porque hoy, cuando recorremos los lugares más... a mí me cuesta sociológicamente hablar de lugares más humildes, pero no me cuesta cuando pienso en lo que para el peronismo implica la idea de los humildes, ¿no? O sea, pero si recorremos los lugares más abandonados, los lugares en los cuales todavía hay una deuda gigante, una deuda enorme, cuando vemos la única posibilidad de no morirse la desesperación es pensar que, por ejemplo, en esos lugares está la asignación universal, que están las pensiones para los discapacitados, que están los calendarios de vacunas, que de una manera u otra, pero después la verdad es que el Estado municipal ha estado completamente ausente. Entonces, yo en lo que creo, y esto es una cuestión, bueno, finalmente cuando... yo lo que estoy completamente convencida es que la fuerza política, el proyecto político en el cual yo acompaño a los compañeros en la cual nosotros estamos, que para algunos nos llaman el ultrakirchnerismo, y vamos, que nosotros vamos a trabajar claramente para aquellos que lo necesitan, o sea, no para mostrarlo, porque no hacemos carreras políticas, no nos interesa la idea de hacer carreras políticas, sino que somos militantes. Gracias, Florencia. No, muchas gracias. Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo y candidata por estas horas para ocupar una banca en el Consejo Deliberante de La Plata. Ya volvemos.